El 8 dice, se comparan las resistencias de dos clases de hilo. 50 piezas de cada clase de hilo se prueban bajo condiciones similares. La marca A tiene una resistencia a la tensión promedio de 78,3 kilogramos con un desvío estándar de 5,6 kilos. En tanto que la marca B tiene una resistencia a la tensión promedio de 87,2 kilos con una desviación estándar de 6,3 kilos. Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las medias poblacionales. En base al resultado hallado, ¿cuál marca elegiría y por qué? Entonces tengo dos marcas, la marca A y la marca B. El problema dice que prueba 50 piezas de cada una, o sea que en la muestra, ambas muestras tienen 50. Ya con eso me identifico con la primer fórmula porque estamos hablando de muestras grandes. La media de la resistencia de la primer marca, de la marca A, es de 78,3 con un desvío de 5,6. Y la media de resistencia de la marca 2 o marca B y el desvío son 87,2 y 6,3. Bien. Entonces, voy a usar esta y vamos a hacer la diferencia de medias, 78,3 menos 87,2, más menos el Z, que como es 95% es de 1,96, raíz cuadrada de el desvío de la primera, 5,6 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra, más el desvío de la segunda al cuadrado sobre el tamaño de la muestra. Calculadora. 78,3 menos 87,2 me da menos 8,9 más menos. Voy a sacar todo eso junto. 5,6 al cuadrado. Y la raíz cuadrada. Y a eso lo multiplico por 1,96. Me da 2, podemos ponerlo a 2,3. Eso no va a dar lo que dice ahí. Sí. A ver. Menos 8,9 más, perdón, 2,3 me da menos 11,2, o sea que la diferencia de las medias pertenece al intervalo menos 11,2 y menos 8,9 más 2,3 menos 6,6. Ese es el intervalo dentro del cual varía la diferencia de la resistencia. Porque uno cuando saca la muestra, a simple vista, este hilo resiste más que este. O sea, la marca B resiste más que la marca A. Pero, como esto no deja de ser una muestra, uno hace este intervalo, este trabajo, para poder determinar si realmente este resiste más que este. La diferencia acá en la muestra de la resistencia fue de 8,9 a favor de la marca B. Cuando yo hice la resta, me dio 8,9 negativo porque obviamente este es más grande que este. Entonces, en la muestra, la marca B tiene una resistencia de 8,9 kilos más que la marca A. Pero cuando uno hace el intervalo de confianza, lo que hace es determinar esa diferencia, que acá me dio menos 8,9, entre qué valores puede llegar a variar. Porque en la muestra da menos 8,9,
Pero si yo lo quiero a esto extender a toda la población, ¿cuál va a ser la diferencia? Y me sale que la diferencia va a variar entre menos 11,2 y menos 6,6. O sea que la diferencia, fíjense que los dos extremos del intervalo son negativos, lo cual quiere decir que siempre la marca B tiene mayor resistencia que la marca A, porque si la diferencia da negativa es porque este número de acá siempre es más grande que este. O sea que la resistencia de la marca B es mayor a la de la resistencia de la marca A. En la muestra me dio casi 9 kilos mayor, pero si yo tomara otras muestras puede llegar a aumentar hasta 11 kilos más de resistencia esta, o puede llegar a ser de 6, pero siempre es más grande la resistencia de la marca B que la de la marca A, porque los dos resultados dan negativos y el que es negativo en este estudio que yo hice acá es la marca B. Entonces, mi conclusión, que es lo que les está pidiendo, ¿cuál marca elegiría y por qué? Yo elijo la marca B porque evidentemente siempre tiene mayor resistencia, o sea, tengo un 95% de probabilidad de que la resistencia de la marca B siempre es mayor que la de la marca A. Le voy a agrandar un poquito la letra para que se vea mejor. Ay, no tanto. Bueno, vamos a hacer el 9. En el 9 dice, los siguientes datos registrados en días. ¡Ay, no están los datos! ¡Ah, qué macana! Representan el tiempo de recuperación para pacientes que se tratan al azar con uno de dos. Faltan los datos. No lo podemos hacer. Falta una tabla que debería haber acá. Bueno, el 9 no se puede hacer porque no tiene los datos. Le faltan los datos al 9. Voy a buscar el otro que estaba planteando ahora. Ya enseguida se lo. No me quiero pasar. Bueno, no hay ninguno. Qué raro que este libro no lo tenga. Bueno, voy a buscar. Aguántenme un segundito.
Bueno, vamos a tener que inventar porque ninguno de los dos tiene diferencia de medias. ¡Qué raro! El que yo ando buscando no sé dónde está mi libro, debe estar acá abajo del pizarrón. Bueno, vamos a inventar uno más para poder hacer otro ejemplo de esto. Acá. Vamos a considerar, a ver, por ejemplo, dos grupos que podrían ser, supónganse que vamos a trabajar con, yo voy a tratar de construirlo para que me dé. Vamos a trabajar, quiero trabajar con muestras pequeñas para que usemos esta. No puede ser que no lo tenga. Por favor. Ya encontré. Bueno, ahí les puse unos datos. Esto se trata de una comparación entre las ventas de dos bebidas gaseosas, una bebida cola y una bebida lima-limón. Se tomaron 15 días de muestreo para poder determinar cuál es mayor que cuál. Los valores obviamente están dados en dólares. Vamos a dejarlo así porque donde le pongamos mucho cero o algo así vamos a complicar el ejercicio. Entonces, durante 15 días, el promedio de ventas de la bebida cola es de 554 dólares con un desvío estándar de 15 dólares. Y durante esos 15 días, la bebida lima-limón tuvo un promedio de ventas de 540 dólares y un desvío, acá es S2, perdón, un desvío de 21 dólares. Lo que queremos ver es un intervalo de confianza para la diferencia de ventas. Obviamente, cuando uno mira estos datos, aparentemente la bebida cola se vende más que la bebida lima-limón, pero eso es una muestra nomás. Lo que uno hace cuando hace el intervalo de confianza es generalizar para toda la población. Aparte, fíjense que la muestra se tomó nada más que 15 días. O sea, son muestras pequeñas las dos. Entonces estamos en este caso, porque hay muestras pequeñas y los desvíos que me dan son muestrales. Entonces tengo que trabajar con la distribución T. Acá hay que calcular bastantes cosas. Primero hay que calcular lo que se llama el desvío promedio,
yo le llamo con el sombrerito, el desvío sombrerito, que es el desvío promedio entre los dos desvíos de las dos muestras, que claro que no es el promedio exacto, sino que se toman en cuenta los desvíos de las dos muestras y la cantidad o el tamaño de la muestra. Acá, como las dos muestras son iguales, va a dar más o menos el promedio, pero no tienen por qué ser las dos muestras iguales. Entonces, lo primero que voy a calcular es ese desvío promedio, que me va a dar raíz cuadrada de N1, o sea, 15 menos 1 por el desvío de la primer muestra al cuadrado, más 15 menos 1 por el desvío de la segunda muestra al cuadrado sobre el tamaño de la primera muestra más el tamaño de la segunda muestra menos 2. Ese es el desvío promedio. (14 por 15 al cuadrado más 14 por 21 al cuadrado dividido 28, saco la raíz cuadrada y esto me da 18,25. Ese es el desvío promedio. No es exactamente el promedio, pero más o menos anda cerca. El promedio exacto sería 18. Queda muy parecido al promedio justamente porque las dos muestras son iguales. Y ahora vamos a estimar la diferencia, que va a ser la diferencia de las medias, 554 menos 540, más menos. Acá vamos con el valor de t. El valor de t, acuérdense que ya se los voy a proyectar a la tabla. El valor de t tenía que ver con el tamaño de la muestra, no solo con el porcentaje. Vamos a trabajar con el mismo porcentaje del 95%. Con lo cual, acuérdense que la tabla T trabaja con el área de cola. O sea que estamos trabajando con un área de cola del 2,5%. Porque el 5% que falta se divide entre las dos colas. Tengo que buscar el valor de T. La pregunta es, ¿para cuántos grados de libertad? Los grados de libertad dependen del tamaño de la muestra. Pero ustedes acá tienen dos muestras. Entonces, a esta muestra, en realidad, vamos a decirlo así, en realidad ustedes trabajaron con 30, porque son 15 días para este y 15 días para este. Un total de 30. A este hay que quitarle 1, a este hay que quitarle 1, así que tengo 28 grados de libertad. Es el número que tienen acá abajo. O sea, a cada muestra se le saca 1, porque los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. Sería 14 y 14. Y se suman, lo cual da 28 grados de libertad. Entonces, voy a dejar de compartir así les muestro la... Esperen un poquito, ahí se fue. ¿Dónde lo tengo? A ver. Este es el libro que estaba por acá, la tabla T, a ver si no me equivoco. No, ahí se me fue. No, me fui re atrás. Esperen, vamos a ver si están las tablas acá. Acá está. Si no, busco la otra. Acá está. No, esta es la normal. Normal. Ay, la tabla T. ¿Dónde está? Bueno. Vamos a buscarla. Poisson.
Bueno, ustedes, acá está. A ver, si estoy en lo cierto. Sí, acá está. La T. Tenemos que buscar en esta columna, porque el área de cola es de 0,025 y 28 grados de libertad. Ahí está, ¿de dónde viene? ¿Qué le pasó? Parece que voy a tener que buscarla. O yo estoy viendo mal. Estimación por intervalo. Y debería estar acá la tabla T. Esa es la normal, todo normal, todo normal. ¿Por qué 60? ¿Estará mal escrito esto? Bueno, voy a buscar la del apunte de... Perdone, no sé por qué está eso ahí. Voy a buscar la del apunte de teoría. Hoy tengo todas las alineaciones en contra. WAP, estadística. Acá sí sé que está, así que yo por no demorar, al final demoro más. Ahí está. Vamos a la distribución T. No. Datos de hipótesis, estamos cerca ya. Acá llegué. Bueno, ahora les comparto esto. Vamos a agrandarlo un poco. Es el apunte de teoría. Ustedes deberían tenerlo ahí para trabajar también, pero bueno. A ver. Ahí está. Entonces 2,5 y 28 grados de libertad. Estamos acá, 28 grados de libertad. 2,5 es esta. 2,048. A ver si no me equivoqué de columna. No, está bien. 2,048 es el valor de T. Entonces, acá tengo 2,048 por el estimado 18,25 por la raíz cuadrada de 1 sobre 15 más 1 sobre 15. Así que me va a quedar 14 más menos. Dejo de compartir esto. No entiendo qué es esa tabla que aparece ahí ya. Oh. Hacemos la raíz cuadrada por 18,25 por 2,048 me da 13,65. Entonces, 14 menos eso me da 0, o sea, el intervalo de confianza para la diferencia de medias va a ser 0,35 a 27,65. Ese es el intervalo de confianza. Con lo cual, en este caso, los dos extremos dan positivo.
desde 0,35 a 27,65, lo cual me quiere decir que este valor, que es el que puse primero, el positivo, siempre es más grande que este. O sea, la conclusión es que siempre hay mayor cantidad de ventas de bebida cola que de lima limón. La diferencia en las ventas puede variar desde 35 centavos de dólar hasta 27,65. Esa es la diferencia, pero siempre es más grande esta. O sea, siempre es mayor la venta de bebida cola, pero es un valor que puede variar entre esos dos valores. Voy a buscar a ver si tenemos, para que yo les muestre con el software la diferencia de medias. Si no, lo dejo para mañana. Sí, no, mejor lo dejo para mañana el software. Así ya les preparo una base de datos que podamos trabajar bien. No perdamos tiempo. Todo esto de intervalos de confianza son para estimar el parámetro de la población. O sea, podemos estimar la media poblacional con la media de la muestra, podemos estimar la proporción poblacional con la proporción en la muestra, o podemos estimar la diferencia de medias entre dos poblaciones con la diferencia de medias entre dos muestras. Esos son los intervalos de confianza que nosotros vemos. Media, muestras grandes, muestras pequeñas, proporción y diferencia de medias, muestra grande y muestra pequeña. Lo que quiero empezar a ver ahora es el tema de test de hipótesis, que está vinculado con esto, porque una cosa es estimar los valores de la población a partir de una muestra y otra cosa es que esa muestra me sirva para corroborar o no una hipótesis. Por ejemplo, yo puedo tener la hipótesis de que las ventas de bebida cola siempre son superiores a la de lima limón y digamos, la diferencia de ventas es de, supónganse, $10. Entonces, yo tengo una hipótesis. Esto a mí me ayuda para corroborar o no mi hipótesis. O sea, cuando uno hace una investigación de lo que sea que estemos trabajando, en el área que sea, siempre cuando uno investiga es porque quiere resolver un problema. El problema se suscita cuando uno ve que una hipótesis o que algo que uno está considerando que es verdadero ya no parece serlo. Por ejemplo, lo que se modifica muy seguido, lamentablemente acá, el porcentaje de desocupados que tenemos en nuestro país. O sea, el índice de desocupación. ¿Qué porcentaje de la población adulta que tiene voluntad de trabajo está desocupada? Entonces, esos valores van cambiando. Lamentablemente a veces cambian mes a mes, más en esta situación que estamos viviendo. Pero es un valor que aparece publicado. Supónganse, el INDEC publica cuál es el índice de desocupación ahora en nuestro país. Resulta que yo voy y me fijo en la publicación y a mí me parece que eso es desactualizado, que estos datos o el que sacó ese dato lo sacó hace bastante tiempo y no lo tiene actualizado.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a mí me parece que hay un dato que está publicado, por ejemplo, índice de desocupación, que no es correcto, que debería o que necesita ser actualizado. Entonces, surgido el problema, uno tiene que saber cómo proceder para demostrar que efectivamente lo que yo estoy diciendo es cierto, ese valor está desactualizado y ha cambiado. Puede ocurrir que también cuando yo haga la prueba resulte que el valor que estaba era verdadero. Pero siempre esto de probar una hipótesis surge de un problema. Supónganse que a ustedes le compran un artículo, que el artículo dice, supónganse ¿cómo es? Las bombitas de la luz, las LED, esas nuevas, que les dicen que van a durar, qué sé yo, estoy inventando, que duran 700 horas. Y a ustedes la usan una vez, 2 veces, 3 veces y le parece que no duran 700 horas, duran menos. Entonces, ahí, cuando uno tiene una duda sobre algo, es cuando hace un test de hipótesis. Entonces, ¿qué hacemos? Corroborar lo que decía, en este caso, el fabricante. El fabricante me dijo, dura 700 horas. Yo voy a ir y voy a hacer un trabajo para determinar si lo que dijo el fabricante es cierto o no. Eso es un test de hipótesis. Los test de hipótesis se pueden hacer sobre las mismas 3 cosas que trabajamos los intervalos de confianza. Se puede hacer sobre la media, se puede hacer sobre un porcentaje o se puede hacer sobre una diferencia de medias. Son los 3 ejemplos que les di recién cuando hablaba. Yo les dije, puedo tener la hipótesis de que las bebidas cola se venden más que las de lima limón. Estoy comparando 2 cosas, eso es diferencia de medias. O puedo tener la hipótesis de que el índice de desocupación en vez de ser de un 9% es un 11%. Estoy hablando de un test de hipótesis para porcentaje. O como les dije recién, para mí las bombitas estas no duran 700 horas, duran menos. Es una hipótesis sobre media. Son los 3 tipos de hipótesis o test de hipótesis que vamos a ver. Voy a levantar el PowerPoint, así lo vamos viendo juntos y lo vamos explicando a partir de ahí. Creo que está acá. Okay. Por un rato me puedo sentar. Después vuelvo a... Es el mismo que estuvimos trabajando el otro día, sino que es a partir de una diapositiva en particular. A ver, lo levanto. ¡Oh! Ya. Después atenderé. A ver. Lo están viendo, ¿no? Sí, se ve, profe. Bueno. Ahora dice, hasta ahora vimos cómo puede utilizarse los estimadores puntuales para determinar los intervalos de confianza dentro de los cuales se encuentra el valor de un parámetro poblacional. Lo que les estaba diciendo yo recién. Ahora lo que vamos a ver es cómo se pueden utilizar, porque en realidad la técnica es la misma, para determinar si rechazar o no una afirmación acerca de un valor parámetro poblacional. Cuando uno habla de un test de hipótesis, existen siempre 2 hipótesis. Sería la conservadora, la ya existente, la histórica, o sea, la que ya existe, que se llama hipótesis nula. Se la indica con H0. Y que se puede escribir de 3 maneras. Podemos decir que el valor es igual a... ¿qué hice? El valor es igual a un determinado valor
es menor o igual o es mayor o igual. Por ejemplo, yo puedo decir o puedo encontrar el dato, como les decía recién, que la duración promedio de las bombitas es de 700 horas. Ahí sería este caso. O puede decir que la duración de las bombitas es menor o igual a 700 horas. O puede decir que la duración de las bombitas es mayor o igual a 700 horas. Lo importante de la hipótesis nula, que es la histórica, es la que está vigente, digamos, es la que yo voy a poner a prueba, la que a mí me parece que ya no va más, esa es la nula, siempre contiene la igualdad. Puede decir igual, puede decir menor o igual, o puede decir mayor o igual. Cuando yo tengo una hipótesis nula y la pongo en juego, o sea, yo la voy a ver si es cierta o no, lo que yo voy a plantear es una alternativa. La alternativa va a decir lo contrario de la nula, porque si a mí me parece que la nula no es cierta, yo tengo que negarla. Por ejemplo, si a mí el fabricante me dice que la duración de las bombitas es 700 horas, yo voy a decir no es 700 horas. Si a mí el fabricante me dice que es menor o igual a 700, yo voy a decir no, es mayor. Y si el fabricante me dice mayor o igual a 700, yo voy a decir no, es menor. Cuando uno plantea una hipótesis alternativa, lo que plantea es lo contrario a lo que dice la nula. Porque si vamos a plantear lo mismo, ¿para qué vamos a hacer un test de hipótesis? El test de hipótesis se hace cuando uno piensa que lo que dijo, en este caso el fabricante, no es lo correcto y que hay que cambiarlo. Por ejemplo, dice, se realiza el control de calidad de un embarque recibido. Ustedes están viendo esa placa, ¿no? ¿El que dice ejemplo? Sí, profe. Bien. Se realiza el control de calidad de un embarque recibido y según las especificaciones del mismo, la longitud promedio de una pieza que forma parte del embarque tiene que ser de 2 centímetros. En este caso, si la longitud promedio es mayor o menor que la norma especificada, causarán problemas de calidad en el producto donde se va a utilizar. Planteé las dos hipótesis en este caso. Bien, ¿qué dice el fabricante? El fabricante dice que la longitud, que la longitud promedio de la pieza es de 2 centímetros. Eso es lo que dice. La longitud promedio, o sea, la media, es de 2 centímetros. A mí, como comprador, me trae problema tanto si es más chica como si es más grande, por lo que dice acá. Si la longitud es mayor o menor que la norma, me causan problemas de calidad en el producto. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Lo contrario a lo que dice el fabricante. Si el fabricante dice que la longitud es 2, yo voy a decir no es 2. Bueno, no está escrita ahí. A ver, la voy a escribir acá para no estar moviendo tanto la mano. Sería así. La hipótesis nula va a decir que la media de esa pieza es de 2 centímetros y la hipótesis alternativa, que es la contraria a la nula, va a decir que no es de 2 centímetros. Esas son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo que uno tiene que aprender a leer, cuál es la... A ver, primero y principal, tenemos que saber que la nula y la alternativa son contrarias. Si esta dice igual, esta dice distinto. Si esta dice mayor, esta dice menor. Si esta dice menor, esta dice mayor. Siempre dicen lo contrario. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la igualdad siempre está en la hipótesis nula. Puede decir igual, puede decir mayor o igual,
o puede decir menor o igual, pero la igualdad siempre está en la hipótesis nula. Nunca aparece una igualdad en la alternativa. Ay, me quedé con algo que iba a decir. Y que siempre la alternativa tiene que decir lo contrario que lo que dice la nula. Vuelvo acá y acá les explica esto. Les dice, la hipótesis alternativa, la hipótesis nula y alternativas son aseveraciones sobre la población que compiten entre sí. O sea, eso de que compiten entre sí quiere decir que una tiene que decir lo contrario de la otra. O la nula es verdadera o la alternativa, pero nunca ambas. Por eso es importante que estén bien planteadas, porque yo cuando haga el test me va a salir verdadera una o la otra. Tienen que decir lo contrario, no tienen que tener punto de encuentro entre las dos, porque si no, no sabría cuál es verdadera. Tiene que quedar claro saber cuál de las dos es. Las conclusiones que obtengamos no siempre son correctas, siempre existe una posibilidad de equivocarnos, obviamente, y lo que hacemos es medir, como siempre, con probabilidades, cuál es la probabilidad de equivocarnos que tenemos. En test de hipótesis uno puede cometer dos tipos de error que se llaman así, error tipo 1 y error tipo 2. Así se los llama a los errores que podemos cometer. Entonces tienen esta tablita que dice que cuando uno pone a prueba una hipótesis, la que ponemos a prueba es la hipótesis nula. La hipótesis nula puede llegar a ser verdadera o falsa. No hay otra opción. O es verdadera o es falsa. Ahora, cuando yo haga el estudio, el trabajo, mi conclusión va a ser una de estas dos. Acepto lo que decía la hipótesis nula, o sea, lo que decía la hipótesis histórica, vamos a decir, o la rechazo. Entonces, fíjense que esto abre 4 posibilidades, que sería así. Hipótesis nula verdadera y yo la acepto, estoy haciendo lo correcto, porque si es verdadera, la debo aceptar. Por eso se llama aceptación correcta. Y este otro cuadro de acá dice, si la hipótesis es falsa y yo la rechazo, estoy haciendo lo correcto, porque si la hipótesis es falsa, la tengo que rechazar. Entonces acá tienen el cuadro de aceptación correcta, que es cuando es verdadera y la acepto, y acá tienen el cuadro de rechazo correcto, que es cuando es falsa y yo la rechazo. Ahora, estas otras dos opciones son erradas, porque acá sería verdadera y yo la rechazo, estoy rechazando mal, porque es verdadera, y acá al revés, es falsa y yo la acepto. Estos dos cuadros denotan error. Este se llama error tipo 1, que es el que se puede medir de antemano antes de empezar a hacer el test, y este es un error tipo 2, que no es tan fácil de medir. En realidad se mide una vez que uno se dio cuenta que se equivocó. De otra manera no se puede medir. Entonces, el único que nosotros podemos medir o programar de antemano es el error tipo 1, que es la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula cuando ésta sea verdadera. Este error vamos a ver que lo podemos medir. Y generalmente este error se trata que no sea más grande que el 5%. O sea, tratamos de trabajar con una confianza del 95 para arriba. Si yo tengo una confianza del 95%, quiere decir que tengo un error del 5%. Si yo tengo una confianza del 99%, tendré un error del 1%, que son los dos valores que se trabajan. O sea, este error es lo contrario a la confianza. La confianza es la certeza de que no me equivoqué. Y el error es la certeza de que sí me equivoqué. Entonces, si yo trabajo con un 95% de confianza, significa que estoy trabajando con un 5% de error.
Y si trabajo con un 99% de confianza, estaré trabajando con un 1% de error. Generalmente son los errores que trabajamos acá. No trabajamos con errores más grandes. Lo más grande que se trabaja es un 5%. Ahí tienen aclarado lo que yo les estaba diciendo. La persona que efectúa la prueba de hipótesis dice, especifica la probabilidad de cometer un error tipo 1. Ese error tipo 1 es lo que se llama nivel de significancia y que generalmente es del 1% o del 5%. O sea, se trabaja con el 95 o con el 99 de confianza. El error tipo 2 no siempre se calcula porque para poder hacerlo debemos tener una información extra. Es como les decía recién, ya me tengo que haber dado cuenta que me equivoqué para poder calcular esto. Esto no es tan fácil de calcular. Bueno, en pruebas de hipótesis hay pruebas de dos tipos. Pruebas unilaterales y pruebas bilaterales. Una prueba es unilateral cuando, que es lo que tienen acá, y voy a ir un poquito para atrás, cuando la hipótesis nula es esta o esta. O sea, cuando la hipótesis nula dice menor o igual y la alternativa mayor, o la hipótesis nula dice mayor o igual y la alternativa menor, cuando tenemos los signos de desigualdad en la hipótesis nula, la prueba de hipótesis que vamos a hacer se llama unilateral. ¿Qué significa que sea unilateral? Que solamente me interesa un lado, porque si yo digo mayor o igual, perdón, menor o igual, yo voy a negar esto cuando se cumpla que sea mayor, solamente del lado mayor. Si yo digo que la hipótesis nula dice mayor o igual, solamente la voy a negar cuando sea menor, o sea, cuando estemos de este lado. Por eso se llama unilateral. La otra, la que tiene que ver con esto, es bilateral, porque al nosotros decir que la hipótesis nula dice igual y la hipótesis alternativa dice distinto, distinto puede ser menor o puede ser mayor. O sea, si yo veo que este es menor que este, la niego. Y si veo que este es mayor que este, también. Porque en este caso, sí o solamente es verdadera cuando son iguales. Cuando son distintos, que uno es más grande que el otro o que uno es más chico que el otro, de cualquiera de las dos maneras, se estaría negando. Por eso se llama bilateral, porque negamos cuando es menor y negamos cuando es mayor. Voy al gráfico que tenía acá. A ver. Bueno, acá tienen una unilateral que ya se las voy a mostrar directamente en un ejemplo. Se trabaja con las puntuaciones Z. Fíjense que acá tienen una distribución normal con la media en 0, o sea que estamos con la normal estándar. Y si estamos trabajando con un 95% de probabilidad, quiere decir que la cola tiene un 5%, o sea que estamos con un 5% acá, el valor de Z es 1,645 o 1,65 está aproximado acá. Ahí estaría ¿ven lo que les decía recién? Que corresponde a cuando dice menor o igual y la alternativa mayor, o menor o igual y la alternativa menor. Ven que voy a buscar un ejemplo y se los voy a mostrar. Esa es la bilateral. Bien. Les voy a explicar, voy a salir de acá y se los voy a explicar directamente en un ejemplo. Uy, ¿qué hice? Bueno, no sé qué hice. Ah, no, pensé que había cortado la llamada, perdón. Supónganse vamos con la media primero. Ya me fijo si está bien dirigido el pizarrón, la pantalla, ya miro. Esperen un poquito. Porque lo más seguro que lo dejé así nomás. Ahí está. Supónganse
Vamos con el fabricante ese que de las bombillas de luz que yo les decía. Supónganse que el fabricante dice que la duración promedio de las bombitas de luz es mayor o igual a 700 horas. O sea, ¿qué estaría diciendo el fabricante? Digamos, estaría escrito, en este caso, en la cajita donde viene el foco, ¿no? Que su duración es cuanto menos 700 horas, o al menos 700 horas. ¿Está? Hay una aseveración, hay una hipótesis nula, que es la que me da en este caso el fabricante, que podría llegar a ser la especificación de garantía del producto, que dice que la duración de las bombitas de luz es, como mínimo, de 700 horas. Resulta que yo uso las bombitas de luz en mi casa, en la fábrica o donde sea que trabajo, y para mí no duran 700 horas, duran menos. Ahora, a ver, si yo viera que las bombitas duran más de 700 horas, no le voy a ir a reclamar al fabricante, porque el fabricante me dijo, como mínimo, 700 horas. O sea que si duran más de 700 horas, el fabricante tiene razón. Entonces yo, como alternativa, tengo que decir lo contrario. Lo que yo voy a decir es que duran menos de 700 horas. ¿Qué vamos a trabajar? El nivel de significancia es la probabilidad de equivocarnos que vamos a tolerar, que como les dije, este nivel de significancia varía entre un 5 y un 1%. Lo llamamos habitualmente con la letra alfa y vamos a considerar en nuestro primer ejemplo que sea del 5%. Entonces, si yo llevo esto a un esquema sobre la distribución normal, esto sería así. Yo estoy diciendo que, o mejor dicho, el fabricante me está diciendo que la media de duración es 700 o más. Esa es la media que me dice el fabricante, 700 o más. O sea que de acá para allá tendría razón el fabricante. Y yo estoy diciendo que no, que dura menos, o sea que en realidad cae de este lado. Ahora, lo que nosotros hacemos para poner a prueba una hipótesis es primero determinar con qué margen de error vamos a trabajar. Supónganse que sea de un 5%. Entonces marcamos una colita que tiene que ser del 5%. Porque esta es la colita del error, digamos. Es el error que yo me estoy tolerando. Esa colita que acabo de marcar acá es del 0,05, o sea, del 5%. La cuestión, acá se trabaja habitualmente, lo más fácil es trabajar con las puntuaciones Z. Es lo más fácil, porque aplicamos una fórmula y sale. Ahora, cuando yo trabajo esto con puntuaciones Z, acuérdense que la puntuación Z para la media es 0. Y la puntuación Z que le corresponde al 5% es 1,645. Pero como yo, a ver, ¿por qué la puse de este lado a la colita? Y porque la colita tiene que ver con la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa decía que es menor, o sea que está de este lado. Entonces, yo la cola la pinto del lado que corresponde a la hipótesis alternativa. La media decía 700, la alternativa decía menor, o sea que está de este lado, a la izquierda. Entonces, ahí pintamos la cola con el nivel de significancia que queramos. Como está de este lado, el valor de Z va a ser menos 1,645. Porque si acá está el 0,
de este lado está el negativo. Entonces, hacer un test de hipótesis, estos son los valores de Z que se llaman teóricos. A ver, lo voy a correr un chiquito para que lo vean bien. Vamos a poner el 700 más arriba acá. Y este sería menos 1,645. Wow. Profe, Ajá. ¿puede ser que sea 1,96 el No. 96%? No. 95% de confianza era 1,96. 95% de confianza en el medio. ¿Cuánto tiene cada cola de esta? $0,025. Claro. O 0,25%. Exacto. Entonces no es lo mismo. Ese es el del 90. Cuando nosotros hacíamos el intervalo de confianza del 90, acá cada cola tenía el 5%. Este era 1,645. Ya los vamos a tabular a los valores, pero no es 1,96 por esto. Porque acá el 95% no es central, es desde acá hasta acá. Por eso se llama unilateral. Tienen un sector, todo esto que quedó en blanco, todo esto es el 95% y acá está el otro 5%. No es así, no es central. Es de acá hasta acá 95 y de acá para allá 5%, por eso es este. Porque es 90 central más los 5 de esta cola. Cuando sean las bilaterales sí van a ser estos valores. O sea, vamos a estar centrados, pero la unilateral se corre. Bueno, entonces lo que les decía es que este valor de Z que yo saqué acá, se llama Z teórico. Se lo indica con una T. Y la idea del test de hipótesis es esta. Nosotros vamos a calcular el valor de Z de una muestra que me va a servir para saber si lo que dice el fabricante es verdadero o no. Si el valor de Z de la muestra es mayor que menos 1,645, yo voy a decir que acepto la hipótesis nula. O sea, si cae de este lado, de acá para acá, tiene razón el fabricante. Ahora, si la muestra es menor que menos 1,645, yo rechazo la hipótesis nula. Si cae de acá para allá, la rechazo. Es muy sencillo hacerlo. La cuestión es organizar esto. Escribir bien las hipótesis, determinar el nivel de significancia y de qué lado pongo la cola. Una vez que yo hago esto, porque estos valores están tabulados, tengo el valor teórico. Ahora tengo que ver el valor muestral. Si cae de este lado, acepto lo que dice el fabricante. Si cae de este lado, rechazo. Esto habitualmente a la zona blanca se le llama región de aceptación y a la zona roja se le llama región de rechazo, porque es donde uno acepta o rechaza la hipótesis nula. Supongamos que yo, para comprobar lo que me dijo el fabricante es verdadero o no, agarro una muestra de 36 foquitos, los prendo a los 36 hasta que se agotan y encuentro que el promedio de duración es de 650 horas en la muestra, con un desvío estándar de 72 horas. Estos son los datos de la muestra que me van a servir para sacar la Z muestral. Supónganse, les dije que yo hice la prueba, agarré 36 lámparas, las puse a funcionar
y fui anotando cuántas horas dura cada una y saqué el promedio. Me dio 650 horas en promedio con un desvío estándar de 72. El Z de la muestra se calcula así. El valor de la media de la muestra menos la media de la población sobre el desvío. El desvío de la media, acuérdense que era este. Esta fórmula sale de despejar Z del intervalo de confianza. Acuérdense que el intervalo de confianza era así, la media X más menos Z por esto. Esto pasa para allá, este pasa dividiendo. De ahí sale la fórmula. De despejar el Z de la fórmula que teníamos del intervalo de confianza. Entonces, en este caso a mí, el Z de la muestra me va a dar 650 menos 700 sobre 72 dividido la raíz cuadrada de 36. Me da menos 4,16. Este valor de la muestra, con este valor teórico, obviamente el menos 4,16 anda por acá. Si ustedes lo encolumnan, este era menos 1,6, menos 4,16 le va a quedar por acá. Cae dentro de la región roja. Entonces mi conclusión es esta, que yo con este valor rechazo H0. O sea, yo acabo de comprobar con fortaleza estadística que lo que dice el fabricante no es cierto. Porque yo no me basé en los datos de una muestra. O sea, saqué los valores y dije, ah, no es cierto porque duró 650. No. Uno tiene que llegar a hacer un test de hipótesis que fíjense que el valor de corte o el valor de prueba no es 700. Porque lo que pasa es esto. Hay veces que el valor 700 es un promedio, pero obviamente algunas bombitas van a durar menos de 700 y otras van a durar más de 700, eso es lógico. Entonces, uno siempre corre la comprobación un poco para acá, o sea, si a mí me hubiera dado, capaz que hubiera puesto acá 680, hubiera caído dentro de la región de aceptación. Ahora, el 650 queda afuera de la región de aceptación. Con lo cual, yo tengo, digamos, una comprobación estadística de que efectivamente la que termino aceptando es esta. O sea, yo rechazo H0, acepto la alternativa. Quiere decir que las bombitas de luz efectivamente duran menos de 700 horas. Vamos a otro ejemplo. También unilateral. Les doy otro ejemplo también unilateral. Vamos a suponer una fábrica de autos,
el nombre que ustedes quieran poner, que me asegura a mí que en promedio el vehículo que yo estoy comprando por litro de nafta anda 12 kilómetros o más. Vamos a poner un número más grande. 14 kilómetros o más. O sea, los manuales siempre vienen las especificaciones del vehículo. Generalmente andan entre 12 y 14, depende del motor, obviamente. Supongamos que me dice que con 1 litro de nafta yo voy a andar... va a ser del mismo lado. Yo quería tomar un ejemplo que sea menor. Bueno, vamos a hacer otro. Que como mínimo va a andar 14 kilómetros. Entonces yo le tengo que poner como hipótesis alternativa lo contrario, que en realidad anda menos de 14 kilómetros. Supónganse que vamos a trabajar con el mismo nivel de significancia, así no molesto esto. Vamos a dejar el grafiquito, después le voy a dar vuelta para... Acá el fabricante dice que el vehículo anda 14 kilómetros o más. Y yo digo no, anda menos. Vamos a trabajar con el mismo nivel de significancia. La cola tiene que estar del lado de lo que dice la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa dice menor, la cola tiene que estar del lado de los menores. Vamos a tomar una muestra. Vamos a suponer que yo tomo 30 rodadas del auto, o sea, lo hago andar 30 veces, y me sale que en promedio gasta anda por litro, digamos, 13 kilómetros, con un desvío estándar de 5. Supongamos que yo hago la prueba 30 veces. Lleno el tanque, lo salgo a andar y me fijo a ver cuánto anduvo por litro. Me sale que en promedio de las 30 rondas que hago, anda 13 kilómetros por litro. Esto a mí me hace pensar que yo tengo razón, no lo que dice el fabricante. Entonces, saco el Z de la muestra. ¿Cómo? El valor de X menos el valor de la media dividido el desvío sobre la raíz cuadrada de N. Esto me da menos 1,095. Fíjense que si uno va a ubicar el menos 1,095, les va a quedar por acá el Z de la muestra. Está del 0 para la izquierda, pero está antes de este. O sea, cae dentro de mi región blanca. Por más que a mí me dio menos, está dentro de lo que sería una región de aceptación. Entonces, a mí ese valor no me alcanza para asegurar que el fabricante, para asegurar que lo que dice el fabricante no es cierto. Entonces yo con ese valor me tengo que quedar con lo que dice el fabricante y acepto H0. Por más que a mí me dio un valor menor, no me alcanza para... Esto es como cuando ¿vieron los juicios que dicen, o los acusados, que uno siempre es inocente hasta que se pruebe lo contrario? Bueno, así es esto. La hipótesis nula es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Esto a mí no me alcanza para probar lo contrario. Yo tengo que hacerle el test. Y este test me da que por más que yo esté viendo esto, no alcanza para decir que el fabricante no tiene razón. Está dentro de lo posible que se puede mover
los valores de la media. Así que tengo, a pesar de que me dio menor, que seguir aceptando lo que dice el fabricante porque está dentro de ese valor que se llama región de aceptación. Está dentro de la posibilidad de modificaciones que pueden tener. Ahora sí voy a hacer uno al revés. Es 2,33 me parece. Vamos a suponer que yo digo que el promedio de ventas diarias está siempre por debajo, supóngase ventas diarias de, vamos de nuevo a lo de hoy, a las bebidas gaseosas. Supongamos que el promedio de ventas diario esté, según yo, por debajo de los $540. Promedio de ventas diarias de una bebida gaseosa, que esté por debajo de los $540. Pero resulta que yo voy viendo, estoy haciendo la caja, un día, 2 días, 3 días, y me parece que no, que siempre es más grande que 540, que se vende más que eso. Entonces le pongo la alternativa que va a decir que no, que las ventas son mayores de 540. Entonces, acá vamos a tener la cola del otro lado. ¿Por qué? Estoy diciendo que el promedio de ventas es 540 o menos. Y la cola de rechazo siempre está asociada con la alternativa. Si la alternativa dice que rechazo cuando sea mayor, la cola de rechazo va a estar de este lado. Entonces, nuestra colita de rechazo va a estar de este otro lado. Sigamos trabajando con el 5%, pero ahora el Z teórico, que es este, va a ser positivo, 1,645. Es una cola del 0,05, pero a derecha. Entonces, si a mí las ventas de la muestra me dan 540 o menos, obviamente tengo razón acá. Pero si yo estoy viendo que me da mayor, esto va a ser lo que realmente divide. Si queda de este lado el valor Z, realmente tengo razón de que son mayores. Todo lo que caiga en la región de rechazo, lo que rechazo es la nula. Si yo rechazo la nula, acepto la alternativa. Por eso esta cola está relacionada con esto. Porque si cae acá, lo que se cumple es esto. Vamos a considerar que tomamos una muestra de 32 días, donde el promedio de ventas fue de 552 y un desvío estándar de 60. Entonces,
saco el Z de la muestra como 552 menos la media que estamos probando sobre el desvío dividido la raíz cuadrada de 32. Si ese valor de Z cae acá, rechazo esta, acepto esta. Y si cae de este otro lado, acepto aquella. Entonces, me da 1,13. Obviamente no alcanza para rechazar, porque el 1,13 queda acá, queda antes de este. Acuérdense que la media es Z0. Entre 0 y 1,645 va a estar el 1,13. No alcanza para rechazar, cae dentro de la región de aceptación, así que mi conclusión es que debo aceptar lo que dice H0. Yo vi que el valor me daba más grande, por eso pensé que en realidad era más grande, pero no alcanza esa diferencia para que nosotros dejémosle de lado la hipótesis que teníamos. Una muestra más grande no alcanza, por eso es que uno hace este test de hipótesis para determinar si eso no es. Estoy bajando todo, no sé para qué. Acá. Bueno, antes de que cortemos, les voy a mostrar algunos del apunte que tienen en el campus. Esperen que lo voy a agrandar un poquito. ¿Dónde estás? Acá estás. Acá estás. Este se llama trabajo práctico de estimación. Acá tienen un Word también en el campus que tiene ejercicios de intervalos de confianza y de test de hipótesis. Así que lo voy a usar para mostrarles ahora algún test de hipótesis antes de que cortemos de cómo están enunciados los problemas. Este es el Word, está en el campus. Voy a buscar un intervalo de confianza. Bueno, vamos a hacer dos cosas en una en el ejercicio 3. Dice, una máquina que llena bolsas de alimento para perros y pone 1.300 gramos de alimento en cada bolsa cuando funciona correctamente. La cantidad colocada en la bolsa tiene distribución normal. El gerente de producción dejará de llenar las bolsas solo si hay prueba de la cantidad promedio de alimento puesto en cada bolsa es menor que 1.300 gramos. ¿Está? O sea, él dice las bolsas tienen 1.300 gramos.
Si él tiene una prueba, se refiere a una prueba fehaciente, que sería una prueba estadística, de que está embolsando menos de 1.300, frena la máquina para arreglarla. ¿Tá? Entonces, hasta ahí, hasta lo que dice ahí. Tienen esto. Hoy tengo que mirarme acá porque si no, no sé dónde estoy. Esperen. Acá. Ahí está. Bien. Tendríamos esto. El fabricante lo que dice es que la bolsa tiene 1.300 gramos. Ahora, ¿cuándo frena la producción y considera que hay error? Cuando hay menos de 1.300. Si hay más, no dice nada. Entonces, para mí, la hipótesis alternativa va a decir mayor o igual a 1.300. La nula, perdón. La alternativa, que es la que lo va a hacer frenar la producción, es cuando sea menor que 1.300. Si la máquina le carga más de 1.300, él no tiene problema. Es lo que está diciendo que él tendría problema si la carga es menor a 1.300. Entonces, esta es la hipótesis alternativa, la que sería contraria a lo que está haciendo él. Si le da más de 1.300, él no tiene problema, así que lo considero dentro de lo posible, digamos. Bueno, a ver qué dice. Se selecciona una muestra de 25 bolsas en las cuales el promedio de llenado fue de 1.180 gramos con un desvío de 120 gramos. Nos pide que trabajemos con un nivel de significancia del 5% para determinar si lo que dice el fabricante está bien, o sea, si el fabricante deja que la máquina sigue o la tiene que frenar, porque si me da esto, tengo que frenar la máquina. Bien, así que vamos al grafiquito. En este caso, la cola de rechazo va a estar de este lado también. La cola de rechazo está asociada con esto, o sea, del lado de los menores, acá. ¿Por qué les dije que hay dos cosas distintas acá? Primero porque estamos viendo un problema diferente, o sea, un problema como está planteado, pero lo distinto acá es que tenemos una muestra pequeña. Ustedes tienen ahí una muestra de 25, de tamaño 25. No sé dónde dejé mi fibrón azul. Si la muestra es pequeña, y el desvío es muestral, yo tengo que trabajar con la distribución T. O sea que yo acá voy a tener un valor T teórico, no un valor Z. El valor T, porque la muestra es menor que 30 y tenemos desvío estándar muestral. Lo mismo que habíamos hablado antes. Se hace igual el trabajo, ¿eh? El T de la muestra se va a calcular como la media de la muestra menos la media que estamos probando sobre el desvío dividido la raíz de n, igual. La única diferencia es que acá no hablamos de Z, sino que hablamos de T. El valor de T, acuérdense que no es fijo, ¿eh? El de Z es fijo, pero el de T no. El T teórico, que va a ir acá, lo tengo que buscar en la tabla. A ver. ¿Dónde está? Bueno. Se me fue de la visión del Teams. Acá. A ver si la alcanza a ver rápido.
A ver si lo subo para que la vean. No sé por qué no la encontraba recién. Pero... no. No es eso lo que quiero. A ver. Bueno, vamos a ponerte de acuerdo de funcionar una cosita más. Acá está. Ahí están viendo la tabla T. La voy a agrandar un poquito. Era una cola del 5%, así que tengo que ir acá, a esta columna. Y como estamos trabajando con 25 en la muestra, son 24 grados de libertad. Así que me voy acá, 24 grados de libertad, 5 de muestra, de cola, 1,711. Pero obviamente que como queda del lado izquierdo, lo tengo que considerar negativo. Esta es igual que la normal. De aquel lado negativo, de este lado positivo. Como es simétrica, es exactamente lo mismo. Entonces, sacamos los valores acá. El T de la muestra me da 1180 menos 1300 dividido 120 sobre la raíz cuadrada de 25. Y me da menos 5. Obviamente, rechazo H0, o sea que la respuesta del fabricante es que está pasando esto. Y si está pasando eso, él tiene que hacer parar la máquina, que era la que le estaba trayendo, cargando el producto. Dice, si yo les demuestro que efectivamente está cargando menos de 1300 gramos, se lo acabo de demostrar. No basta con esto, hay que demostrar por test de hipótesis que efectivamente caemos acá. O sea, rechazo esto, acepto esto. Efectivamente estoy comprobando que está cargando menos de 1300. Entonces la respuesta del fabricante debería ser parar la máquina y arreglar lo que sea necesario. Bueno, le mostré lo que es unilateral. Mañana hacemos bilateral y les muestro cómo se hacen con el software los test de hipótesis. Me consultaron parece que hay alumnos que no lo pueden bajar en la Mac, creo que son las que tienen que no anda. Yo les dije al que me consultó, por las dudas está presente algún otro, que busquen ustedes a ver qué software estadístico puede tolerar o puede aceptar bajar la Mac, y cualquier cosa me preguntan después a mí, me los muestran, me compartan la pantalla, qué sé yo, y lo vemos. Si no, a esas personas no les va a quedar más que hacerlo a mano, ¿sí? Los que no tienen los que no pueden bajar el Infostat, lo van a tener que hacer a mano. Lo pueden hacer a través de Excel, calcular la media, el desvío, todo, y hacerlo así, con formulitas como hicimos hoy. Mañana, cuando hagamos con el software, les muestro cómo lo deberían hacer los que no tienen el software. Ay, bueno, chicos, los dejo por hoy. Discúlpenme la demora, pero tuve una urgencia con mi tía. Tuve que salir rajando para la casa de ella. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Que tengan una buena tarde. Igualmente, chicos. profe, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Igualmente. Nos vemos, profe. Chau, chau.